que no les caemos bien y no les gusta ni nuestro estilo ni nuestra prédica, ¿no? Nos hacen videos a cada rato y nos insultan, ¿sí? Ni siquiera Ok. argumentando bíblicamente, sino simplemente por insultar. Ni siquiera usan versículos muchas veces. Pero pues digamos algo, ya esos son gajes del oficio. Ok. Ya sabíamos que iba a ser así, estamos acostumbrados a que esto sea de esa manera, pero confiamos en el Señor, creemos en nuestro Dios y sabemos que es su Amén. voluntad lo que estamos haciendo, ¿no? No es algo que hagamos con ánimo de lucro, Ok. ¿sí? Yo no gano, bueno, yo no hago videos para pedirle ofrendas a la gente sí, a veces manda ofrendas voluntarias los que quieren y cuando quieren, como quieren, pero yo no le estoy pidiendo nada a nadie, ¿sí? Yo vivo de mi profesión, yo soy docente, vivo de eso Ujú. y bueno, lo hago porque es mi deber predicar la palabra. Amén. No, Gloria a es Dios. por eso que lo hago. Gloria a Dios. Y hablando precisamente de eso, de la gente pero no es solamente de la gente que ofende, sino la gente que se ofende precisamente cuando se habla bíblicamente. Esa es la primera pregunta que tengo. ¿Cuáles son los retos que la Iglesia de Jesús está enfrentando en tiempos? Hablemos primeramente en este tiempo de la pandemia y después le vamos a agregar los retos teológicos o de la forma que se enseña. Entonces, ¿cuáles son los retos que la Iglesia de Jesús está enfrentando en estos tiempos? Bien, mi hermano querido, este tiempo de pandemia nos ha enfrentado a muchos retos, ¿no? Como iglesia. Al primer reto es a saber que tenemos que salir de las cuatro paredes. Ese fue el primer reto al que nos enfrentó, irónicamente, ¿no? Y digo irónicamente porque es un momento en el que estamos encerrados, pero al mismo tiempo es el momento en el que el Señor nos enseña que hay que buscar otros medios para predicar. Es decir, no es suficiente, aunque obviamente está bien, predicar en la iglesia, pero hay que buscar otras maneras de predicar. Y esas maneras se han convertido o han aparecido en este momento de pandemia. Hemos encontrado formas como los medios virtuales, como el Zoom, el YouTube, el Facebook, predicamos ahora por estas formas, por estas maneras. Yo tengo muchos amigos pastores que jamás habían tomado un Facebook, que jamás habían transmitido por YouTube y la pandemia los llevó a la necesidad de hacerlo. Y eso nos planteó nuevos retos, nuevas maneras y también nos dio la oportunidad de dar a conocer a otros la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las grandes mega iglesias que predican falsas doctrinas tienen todo un sistema de comunicación, canales de televisión, emisoras de radio, mueven millones de dólares al año en sus formas de promoción. Pero nosotros pues estábamos como muy tranquilos predicando solamente dentro de nuestras iglesias y esta pandemia nos llevó a, no, hay que salir, hay que ir, Sí, hay que sí, sí. evangelizar. Y yo digo evangelizar no solamente a los no creyentes, bueno, sí, obviamente evangelizamos es a los no creyentes, pero hay muchos que creen ser creyentes, pero no lo son. Porque el Ujú. evangelio que creen no es el verdadero evangelio. Gálatas, en el capítulo 1, cuando Pablo les habla a los Gálatas y les dice, ¿quién los engañó a ustedes? Estoy sorprendido que tan rápido dejaron la sana doctrina y se Ujú. dejaron engañar por otros que predican otro evangelio y no es que haya otro evangelio, dice y aclara puramente. Es decir, lo mismo nos está pasando a nosotros hoy en día. Hay muchos que creen ser cristianos, que creen predicar el evangelio, que creen en predicar la sana doctrina, pero están engañados, están predicando cosas que no son. Y a ellos también tenemos que evangelizarlos, pero con la verdadera palabra de Dios, porque su Amén. concepción de Dios Amén. y del evangelio es otra cosa. Ellos no saben realmente quién es Dios ni qué es el evangelio. Ellos están absolutamente confundidos con eso. En segunda instancia, mi hermano, si me permites, Claro que creo sí. que hay un reto en cuanto a la percepción de la naturaleza de Dios en medio de esta pandemia. ¿Qué Ujú. quiero decir con esto? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay mucha gente que está asustadísima ahora con el cuento de las vacunas, ¿sí? Entonces te dicen cosas como, eso es para meternos un microchip. Quieren meternos un microchip y así controlarnos, ¿sí? Mis hermanos queridos, les digo que nosotros andamos y caminamos todo el día con el microchip en la mano. ¿Mm? Exacto. Este Sí, sí. aparatico tiene varios microchips, tiene toda nuestra información, sabe más de nosotros que nosotros mismos y cada vez que lo usamos está recaudando información nuestra. Así que no hace falta que nos metan un microchip por una vacuna. Otros dicen, no, es que las vacunas están hechas con fetos humanos, las hacen con fetos. Mis hermanos, ese tipo de conspiraciones. Primero, eso no es cierto. ¿Sí? Hubo una información, bueno, aquí agrego entre paréntesis Ujú. hace muchos años, en los años 60,
se utilizaron fetos humanos para sacar cierta decodificación del ADN humano y de esa manera poder fabricar muchas vacunas que se han fabricado desde entonces hasta hoy, ¿sí? Okay. Y no han usado más fetos. O sea, eso fue en ese momento con unos fetos que ya habían extraído, que ya estaban muertos incluso, y los usaron para eso. Eso no quiere decir que para hacer vacunas necesiten fetos. Eso es absurdo. ¿Qué es la marca de la bestia? No, no, no. Miren, solamente quiero llevarles a Isaías. Isaías en el capítulo 8 es muy claro con ello. Isaías 8:12. Miren lo que dice. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Sí? Y luego dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y el verso siguiente dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y vuestro miedo. ¿Sabe? Es decir, mis hermanos, nosotros como cristianos no debemos temer. ¿De qué temeré? ¿De qué he de atemorizarme? Salvación mía y roca mía. Nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo a conspiración alguna. Amén. Cuando entendemos la naturaleza de Dios, sabemos que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, lo maneja todo, y por lo tanto todo lo que pasa, cualquier conspiración que el hombre pudiera fraguar o que el enemigo pudiera hacer, Dios ya la sabe de antemano. Y es más, si se practica o se hace, porque sí han habido muchas conspiraciones en la historia, es porque Dios lo ha permitido así y porque incluso con eso Dios tiene un propósito. Así que nosotros, mi hermano querido, como cristianos, no deberíamos angustiarnos por eso, sino descansar en la sabiduría, omnisciencia del Señor maravillosa y saber que nuestro Dios es más grande que cualquier conspiración que este mundo pudiese fraguar. ¿Sí? Gracias. El Señor es mucho más grande que todo ese tipo de cosas. Entonces, para terminar este punto, mi hermanazo querido, Sí. porque es que me dicen, cuando alguien habla mucho dicen que se sienta en la palabra, pues yo me acuesto, hermano, ese es el problema. Bueno, no te preocupes, tienes Pero toda te la termino libertad. te termino este punto, porque es que voy a ser más prudente con el tiempo, perdóname. No, tranquilo. Pero te termino este punto con lo siguiente, esto nos lleva, todas estas teorías de conspiración, todo este miedo en las iglesias, todos estos falsos pastores que dicen que esto es la marca de la bestia y cosas absurdas como esas, y que aprovechan el temor de la gente para decir, no, mejor dicho, ya el apocalipsis lo tenemos encima y todo este tipo de cosas. Esto nos lleva a entender más bien que dependemos es de Dios, que no somos nada sin el Señor, de que el Señor podría volver hoy mismo si Él quiere, pero nosotros tenemos que estar listos, apercibidos, ¿sí? Que lo que nos enseña esto es que somos tan pequeños y hasta un pequeño virus como este podría acabarnos. Lo que nos lleva a esto a pensar es cuán grande es Dios. Exacto. Entonces, yo lo que hablo aquí con la congregación, les digo, lo que la pandemia nos ha enseñado es que cuán débil es la humanidad. Amén. Que no hay dinero, no hay poder, no hay partido político, no hay denominación, no hay nadie que pueda darnos a saber cuán débil es, porque el hombre está muy ensimismado, precisamente. Y lo que estás diciendo tú es algo que solamente confirma lo que nosotros estamos compartiendo acá, y que debemos depender del Señor. De hecho, la semana pasada, o hace 2 semanas, tuve una entrevista precisamente con el grupo de pastores también aquí, en inglés, y esa fue una de las preguntas. Una de las preguntas fue, ¿es la vacuna la única esperanza de la humanidad? Y si la vacuna falla, ¿quién o en qué podemos poner nuestra esperanza? ¿Puedes contestarme tú o puedes decir algo más? Yo sé que ya lo dijiste, pero esa es otra pregunta que nosotros hicimos a los pastores británicos. Pero también quisiera que fuera expuesta un poquito más. Ya lo dijiste, pero la puedes exponer a esa pregunta un poco más. Si la vacuna falla, ¿ok? Digamos, la vacuna o la gente ha puesto su esperanza en la vacuna, pero ¿es la vacuna la única esperanza en este mundo? Creo que así la podría hacer la pregunta. El Salmo 91, Salmo 91, verso 2. Salmo 91, verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nuestra esperanza no es una vacuna.
nuestra esperanza es nuestro Dios. Puede que la vacuna funcione, ojalá, es lo que queremos, pero si funciona fue porque Dios quiso que así fuera. Que eso es lo que muchas personas no tienen en cuenta. O sea, nosotros no estamos esperando en los científicos, nuestra esperanza no está en los científicos. Dios bendiga a los científicos y Dios les permite que ellos hagan muchas cosas, pero Dios es el que permite que hagan o que no hagan. Dios es el que va a permitir que la vacuna funcione o que no funcione. Dios es el que va a permitir que hayan o no hayan nuevas cepas, que sea o no sea resistente esa nueva cepa a la vacuna. Es Dios finalmente el que tiene y siempre tendrá la última palabra. Por eso el Salmo 91:2 le dice al Señor, esperanza mía, castillo mío. Esperamos es en Él, confiamos en Él, descansamos en Él. ¿Sí? No en la vacuna. La vacuna puede ser usada por Dios si Él quiere, pero Él es nuestra esperanza. Amén. Pero ahora voy y con esto no estoy tratando de desafiarte ni nada, simple y sencillamente. Lo que pasa es que he aprendido que mucha gente usa el Salmo 91 como un amuleto. Sí. También para mí, yo lo leo, lo estudio y lo creo y sé que es la verdad maravillosa, como igual tú lo sabes, el Salmo 46 de los hijos de Coré cantan esa alabanza, ¿no? Pase lo que Claro. pase, hagan lo que haga, la tierra sea removida, Señor, yo confío en ti. ¿Qué puedes decir tú sobre eso? ¿En quién debemos entonces poner nuestra confianza completamente en medio de todos estos? Porque claramente te lo soy, la gente está atemorizada, incluyendo los hermanos cristianos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar del Salmo 91, Salmo 46, Salmo se me fue el 103? Pero ¿cómo podemos hablar desde Génesis hasta Apocalipsis de una manera que sepamos nosotros o hacerlo una realidad en la vida del hermano? Creo que esa es mi pregunta de una forma más simple. Bien. El Señor es el Señor de la historia, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que ha pasado y lo que pasará fue porque el Señor lo permitió. Ojo con esto. Lo permite. Él permite cosas buenas y cosas malas. Job mismo lo dijo, ¿no? Recibiremos de lo bueno del Señor y lo malo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Dios permite lo malo. Y lo permite porque todo lo que Él permite de lo malo tiene al final un propósito en Dios. Y si tiene un propósito al final en Dios, pues es un propósito bueno. Incluso por medio de las cosas que parecen negativas, Dios tiene un propósito bueno. Esto que parece tan negativo de un virus terrible que afecta a toda la humanidad, tiene el propósito de volcarnos a nosotros a Dios. Nuestro descanso es el Señor, ¿sí? Y cuando menciono el Salmo 91 no lo estoy mencionando como un amuleto, lo estoy mencionando como una realidad. Él controla todo, descansemos en Él. Mira Pablo en Filipenses 1:21, cuando dice, porque para mí vivir es Cristo y morir ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Si estoy vivo por Cristo. Y si me muero, también me voy con Cristo. Entonces aquí lo que importa es Cristo. ¿Sí? El que importa es Cristo. Si estoy vivo para Él. Y si muero con Él. Los cristianos deberíamos aprender a tener esa confianza que tenía Pablo, de decir, todo lo que pase será porque fue su voluntad, y si fue su voluntad, pues fue bueno. Así aprendemos a descansar en Él. Yo no sé si mañana Dios no lo quiera y Dios no lo permita, porque todavía quiero hacer muchas cosas para Él, pero no sé si Él mañana quiera llevarme. Pero si así quiere, pues será bueno. Será bueno si mañana me voy con Él y estaré en su presencia. Amén, será ganancia, como dijo Pablo. Okay. ¿Sí? Tocando ese punto, precisamente de los retos, estamos hablando ahora del COVID, de la fe, de la palabra del Señor, que te digo, eso me encanta a mí cuando alguien empieza a hablar y lo primero que hace es que la Biblia dice. Ahora nos vamos a esto. Entonces, ¿cuáles son los retos doctrinales? Y con eso, ahorita que... Te voy a hacer esa es la pregunta. ¿Cuáles son los retos doctrinales? Y ahorita hablamos del tema que está pasando que en Colombia, para que tú me lo clarifiques, tal vez sea una historia solamente hecha o no lo sé, pero es lo que me llegó alguien me mandó el mensaje. Pero empecemos con eso. ¿Cuáles son los retos doctrinales entonces? Bueno, yo creo que doctrinalmente hablando, el reto es exactamente el mismo que Pablo le plantea en un momento a Tito, ¿sí? Cuando le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
O sea, el reto es el mismo, pero lo hemos descuidado. Es decir, durante mucho tiempo nos conformamos, o muchas iglesias se conformaron con escuchar las predicaciones de sus pastores, pero no ir ellos mismos al estudio bíblico, ellos a confirmar, como hacían los hermanos de Berea, cuando Pablo les predicaba y ellos con la escritura en mano iban confirmando que todo lo que Pablo estaba predicando estaba acorde a las escrituras, ¿sí? ¿Y cómo llama la Biblia a esos hermanos de Berea? Los llaman nobles, No, los nobles de Berea. O sea que confrontar al predicador, confrontar lo que el predicador está diciendo con la escritura, no es orgullo, al contrario, es nobleza. Es reconocer que ni el predicador ni yo sabemos tanto como la palabra es la que tiene la verdad. ¿Sí? Porque cualquiera de nosotros, al estar en un púlpito, podemos cometer algún error. Por eso es que Pablo le hace esa recomendación a Tito. O sea, tienes que predicar la sana doctrina. Pero no solo Pablo lo había hecho, Jesús también en Juan, en el capítulo 7, eso es en el versículo 16, Juan también lo había hecho. Mire lo que dice en Juan 7, 16. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hemos estado en la iglesia con una cantidad de pastores que hablan por su propia cuenta. Hablan lo que a ellos se les ocurrió, su subjetividad, su punto de vista, su opinión. El reto doctrinal ahora es no hablar por nuestra propia cuenta, sino hablar lo que el Señor, el mensaje que el Padre envió por medio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hablar, esa es la doctrina de Cristo. La doctrina sí importa. Y la doctrina importa muchísimo. Hay pastores, hoy estaba escuchando a Cachito en una entrevista que le hizo Witt, y Cachito decía, no, es que yo no predico doctrina, porque la doctrina incomoda a los hermanos, entonces mejor no predico doctrina. Si no predica Cachito, doctrina, estás entonces ¿qué hablando, predica? perdona, Cachito, estás hablando De Cash Luna, de Cash Cash Luna. Luna, me imagino. Cash Luna. Sí, es que yo le digo Es Cachito porque, Cachito. porque de pronto se me enoja. Entonces, no Okay. quiero enojarlo, yo no hablo en contra de las personas piensan que yo me estoy burlando de él. No, al contrario, le hablo con cariño a ver si se arrepiente y vuelve a Okay. predicar lo que sí es. Puedes guardar ese pensamiento ahí porque para allá vamos. Se me están yendo las preguntas, se me están adelantando las respuestas a las preguntas que tengo. El reto Bueno, doctrinal. cierro. Sí, sí. Perdón, hermano. No, te cerraba con eso. El reto doctrinal es no, es decir, volver a predicar la sana doctrina. Es que ¿qué hacían los apóstoles? Predicar la doctrina, predicar doctrina. Ellos no predicaban el humanismo que predican hoy en día. Es Yes. decir, la doctrina ¿qué es? Dios y su gloria. Pero ¿qué Amén. predican hoy en día las iglesias? El hombre y sus necesidades. Hay una diferencia enorme, enorme. Lo que el Señor nos manda hacer es a predicarlo a Él y a su gloria. Las necesidades nuestras, bueno, por ahí por derecha el Señor saciará las necesidades que en su voluntad quiera saciar. Pero el centro del Evangelio no es el hombre y sus necesidades. El centro del Evangelio es Dios y su gloria. Perfecto, mi hermano. Entonces, hablando de la doctrina de las cosas bíblicas, en el universal.com o el Infobae sale una noticia de un profesor colombiano que creó una secta religiosa de la iglesia de Berea, dijo. Ajá, Iglesia Cristiana Sí. Berea de Barranquilla, que supuestamente ayer iba a ser el rapto. Tú dijiste que si el Señor te lleva o el Señor viene, tú estás listo, estás preparado. Ese puede ser un ejemplo, y hablando de Cash Luna, hablando de todos estos pseudo apóstoles y profetas, esa es esa no es una versión bíblica, es una versión pseudo cristiana. Bueno, eso es una versión, O secta solamente. Sí, eso bueno, yo no conozco esta iglesia de Berea, pero de seguro no se parecen a los nobles de Berea.
O sea, porque si se parecieran a los nobles de Berea, habrían leído la palabra de Dios en Mateo 24:36, donde nos dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Solo el Padre, nadie más sabe ni el día ni la hora. Esta gente se justifica diciendo, bueno, no sé si los debería, pero hay gente que se justifica diciendo, bueno, nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber el mes y el año. Se justifican con ese tipo de cosas que es una mala hermenéutica. Lo que pasa con estas personas es que guían sus doctrinas alrededor de revelaciones particulares, ¿sí? El Señor me mostró, yo sentí, vi en un sueño que bajaban unos caballos blancos y cosas así. Comienzan a sacar doctrinas de eso. No, tenemos que la revelación es la Biblia, la palabra de Dios, y la revelación está cerrada. No hay más revelaciones nuevas. Cualquier cosa que yo pueda sentir o experimentar tiene que someterse a la Escritura. Y si la Escritura es clara en decirme que nadie sabe la fecha en el que él va a regresar, porque eso es un eufemismo. Cuando habla el Señor, nadie sabe el día ni la hora. No está hablando solamente el día y la hora exacto, sino también está hablando del año y el mes y todo. Es decir, nadie sabe la fecha en el que él va a regresar. Entonces, si yo voy al estudio consciente de la palabra de Dios, no voy a ponerme a poner estas fechas, ¿sí? Aleatorias. Aquí en el país estaban muy preocupados por esa secta, porque decían, no, ¿qué tal les dé por hacerlo de Jim Jones? Que cuando no llegó el Señor, entonces se suicidaron todos y así cumplieron su profecía. Gracias a Dios no hubo nada de eso. La gente está ya voluntariamente fanática, guiadas por manifestaciones allá extrañas, pero pues quedaron mal y hacen quedar mal porque la gente dice en los medios de comunicación son los evangélicos y no todo el mundo es así. Exacto. Muchas gracias. No, sí, esa es precisamente. Entonces, te voy a leer algo que aprendí. Esta fue una prédica del pastor Adrian Rogers, un pastor. Tremendo. Él dice, estos días los que vivimos son peligrosos, que la misma Biblia lo llama tiempos peligrosos, valga la redundancia. Lo que pasa es que está en inglés, entonces tengo que traducirlo. Entonces él habla. Dice que las naciones están colapsando alrededor de nosotros, las arenas del tiempo ya se están acabando en esta generación. Esta prédica fue en los, no creo, 80s o 90s, pero estudiando todo, porque estudio muchas cosas de él, de hecho he crecido o estudiado más o aprendido de él. Y dice, estamos en las sombras del final de la era. Jesucristo viene pronto. Yo no puedo negar los sentimientos de mi corazón de que Dios está a punto de poner el pie fuera del cielo para venir y juzgar la maldad de este mundo. Entonces dice, estos tiempos peligrosos están poniendo todo, preparando el globalismo como una luz radiante del reino del anticristo también. Pero esto no nos debe dar pánico. Estamos en un tiempo oscuro y está siendo gloriosamente oscuro, porque después de la oscuridad o de la hora más oscura de la noche viene la luz brillante o la estrella aparece. Estamos viendo y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que ese mensaje ha sido repitiendo y repitiendo y repitiendo, y creo que esa es tu misión, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, mi hermano. A ver, desde el tiempo en el que el Señor resucitó, los apóstoles que decían, o sea, por ejemplo, Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 7, Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuándo escribió eso Pedro? Aproximadamente entre el año 50 y 60 después de Cristo. ¿Qué creía Pedro? Que Cristo ya estaba pronto en venir. Si Pedro, que vivió hace más de 2000 años, creía que Cristo estaba pronto en venir, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar seguros que Cristo está pronto en venir? Es decir, desde la resurrección de Cristo hasta hoy se ha cumplido todo lo que Mateo 24 nos narra, se ha cumplido todas las señales antes del fin, se han venido cumpliendo las señales de esta generación, es decir, de este sistema en el que estamos viviendo, esperando la próxima generación, es decir, cuando Él venga y haga su nuevo cielo y su nueva tierra. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Es que la Biblia lo que nos enseña es a estar apercibidos como las 10 vírgenes, a estar preparados en todo tiempo,
¿sí? El mismo Señor en Apocalipsis 22:20 lo dice, sí, vengo pronto. ¿Y qué dice después Juan? Amén, sí, ven Señor Jesús. Ese deseo que tenía el apóstol porque el Señor regresara es el mismo deseo que nosotros debemos tener por su regreso. O sea, nosotros los cristianos no tenemos que mirar el regreso de Cristo como, ay, qué miedo, qué tal Cristo vuelva. Ay, no, Cristo va a venir, qué preocupación. No, porque ya somos salvos, le conocemos, le amamos, nos escogió, nos llamó, ¿sí? Nos salvó, tenemos vida eterna. Sí, ven, Señor Jesús, qué chévere, qué bueno, ojalá venga, ¿sí? Él tarda su venida por amor a las personas, pero esperamos su regreso. Los cristianos esperamos su venida, su retorno. Me, Y es claro que Él viene pronto, claro. me quitaste la pregunta otra vez porque ya lo contestaste. Porque Él dice, esa es es la que él pregunta dice, precisamente. La pregunta es esa. Esa es una de él las dice, preguntas, ¿no? claro, él lo dice Y en Apocalipsis 22:12, miren que vengo pronto ya, y mi galardón conmigo. precisamente esa era otra de las preguntas. ¿Debería el cristiano estar atemorizado porque Jesús viene? ¿O debería estar uno atemorizado porque si no viene hoy o mañana, pero nosotros nos tenemos que ir? Entonces, ¿cuál es el temor? Esa era la Él- otra pregunta, ya lo contestaste, ya lo dijiste. Si lo quieres claro. profundizar un poquito más, por No, no, favor, no. tiéntete la libertad. No, solo diría a mi hermanazo que el cristiano debe estar esperando feliz la segunda venida de Cristo, ¿no? Y mientras tanto predicar. Y mientras tanto predicar. Los únicos que se pueden asustar, sí, o pueden tener miedo, son los que no lo conocen, porque pues obviamente si vienen y no se arrepienten, pues van a estar en graves problemas. Así que nuestro mensaje es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así van a estar esperando su regreso y nada de estas señales ni nada de estas cosas los va a preocupar porque saben que todo finalmente es el cumplimiento de su propósito para con sus hijos. Ok, gracias, mi hermano. Ahora sí, hablemos precisamente de estas sectas pseudo cristianas, hablemos de, si tú quieres hablar de Cachito, de Maldonado, de todas estas profetisas, el feminismo en la iglesia. ¿Qué fue lo bueno y lo malo del virus que sacó a relucir más claramente la mala enseñanza bíblica? O la pregunta que es, este virus de alguna forma hizo que el cobre brillara más, o cómo va a relucir el cobre de todas estas gentes, de todos estos grandes apóstoles, predicadores, no tanto en toda Latinoamérica, Estados Unidos, mismo aquí en Inglaterra, y creo que está por todos lados. ¿Qué fue lo bueno de todo esto para que esto saliera? Pues mi hermano querido, que fuimos quienes predicamos el Evangelio bíblico, fuimos mucho más visibles. Fuimos mucho más visibles, o somos más visibles hoy en día. Gracias a que la gente no pudo congregarse en sus respectivas iglesias, pues muchos buscaron alternativas de predicaciones en medio de los medios audiovisuales, ¿no? Del internet, básicamente. Y bueno, ellos estaban acostumbrados a escuchar a sus profetas de la prosperidad que les predicaban todas esas cosas y muchos se preguntaron, bueno, pero si eran profetas y sabían tantas cosas, ¿por qué no profetizaron que venía un virus que iba a atacar a todo el mundo? O sea, si hubiera una profecía pertinente, creo que esa sería la más obvia y la más pertinente que Dios hubiera podido mandar, ¿no? Y estos señores no se dieron cuenta. Muchos otros preguntaron, bueno, si ellos tienen ese poder de sanidad y sanan tanta gente, ¿por qué no pudieron con el coronavirus? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué usan el tapabocas? ¿Por qué no van a un hospital a orar por todos los que están enfermos de esta peste? ¿No? Y se dieron cuenta pues que realmente lo que ellos están predicando no es la verdadera palabra. Y al mismo tiempo escucharon un evangelio, o más bien el evangelio, lo escucharon en boca de otros múltiples predicadores que hemos estado predicando por estos medios, ¿no? Supongo que seguramente tú también tuviste que predicar en algún momento de forma virtual y lo estás haciendo en este mismo instante. Y eso abrió un campo. La gente comenzó a escuchar, bueno, pero hay otra manera de ver todo esto. Compararon los argumentos que esta gente usaba con los argumentos hermenéuticos que los que predicamos la Biblia usamos y dijeron, no, bueno, esto tiene más lógica, es más coherente con las escrituras, es más cercano a la palabra. Mira, no sabes cuántos mensajes me llegan a mí a diario, de personas en todo el mundo que dicen, hermano, gracias, yo estaba en una iglesia así, así, así,
y ahora escuché por primera vez el Evangelio. Por primera vez mis ojos son abiertos, han solucionado muchas dudas de mi mente. Tengo ahora más confianza y tranquilidad. Yo vivía atormentado y angustiado y siempre pagando a ver si por medio de eso podía ganarme la salvación, pero ahora sé que es gratis. Todo ese tipo de cosas me llegan todo el tiempo Es, y esa es la misión. qué bueno, mi hermano. Perdona, no traté de cortarte, lo que pasa es No, que tranquilo, me tranquilo. viene la pregunta y entonces Dale. creo que uno de los efectos, si tú quieres, de este COVID mostró la voracidad por el dinero, ¿cierto? Y como no hay entrada de dinero físicamente, o no lo sé, estas grandes denominaciones o grupos, como quieran llamarle, pseudo cristianas, porque su base es el mensaje que ellos traen es sobre el dinero y la prosperidad y el aquí y ahora, ¿cierto? Así es. Entonces esto les afectó ciertamente su bolsillo. Ujú. Pues, ¿qué puedes decir sobre eso? Bueno, lo primero que puedo decir es que definitivamente tenían más dinero de lo que pensamos. Porque tú miras estas mega iglesias y no quebraron, no quebraron, pese a que seguramente sí se les bajaron muchísimo los ingresos en sus diezmos, ofrendas, primicias, pactos y todo ese sistema de impuestos gigantesco que tienen. Pese a eso, siguen y siguieron manteniéndose y viviendo en sus lujosas mansiones y con sus lujosos autos, ¿sí? Así que uno se da cuenta que tenían más recursos de los que decían tener, parece. Sin embargo, eh, bueno, eso nos enseñó a los verdaderos cristianos a ser más generosos, a dar de nuestra necesidad y no de lo que nos sobra, ¿sí? A ayudar a los hermanos que están en medio de necesidades, de angustias, de dolores, de momentos difíciles económicos. Eso nos enseña a nosotros los verdaderos cristianos también. Ahora, ¿ellos son afectados? Sí, son afectados. ¿Quedaron mal? Sí, muchos quedaron mal. Muchos salieron de esas iglesias, sí, esperemos que salgan más. Porque no porque quiera que lleguen a la denominación o a la iglesia donde yo voy, no, no me interesa, quiero es que lleguen al verdadero evangelio, a iglesias que prediquen la verdad, ¿sí? A eso es a lo que yo quiero que lleguen a Cristo. Amén. Él es la meta, Él es el objetivo, no la denominación, no el título, no el letrero de la iglesia, ¿no? Pero sabemos que esta gente definitivamente tenía buenos ahorros, porque aún siguen y aprovechar. Mira, tengo un video en mi canal Biblia Libre Prédicas, tengo un video de pastores, no, Biblia Libre Prédicas, no, en el otro canal, en Biblia Libre, en YouTube. Tengo un video de pastores que en medio de la pandemia estaban pidiendo y pidiendo ofrendas y diezmos por montones, sin ningún tipo de precaución de nada, o sea, de frente, usted consigne aquí, consigne porque no se va a quedar sin la bendición. Ahorita en este momento tan difícil y usted no diezma, pues usted peor, le va peor. Y manipulaban las cosas así y hacían que la pobre gente que no tenía ni con qué comer sacara de lo poco que tenía para sostenerlos a ellos. Terrible, eso es Sí, antiético e sí. inmoral. Ah, 100% de acuerdo contigo. Volviendo a Adrian Rogers dijo, cuando hablan de estos evangelios, lo que deben de hacer es alejarse de esta falsa enseñanza. La otra fue, ¿qué no sería entonces al revés la situación? Si ellos tienen bastante dinero, ahora es el momento de poder ayudar a todos los feligreses o aquellos que están más, perdona la expresión, pero en mi país lo dice, aquellos que están más jodidos, aquellos que están pobres, aquellos que viven en la pobreza. Claro. No debería ser ahora buen tiempo para que ellos todo ese dinero que han obtenido poderlo poner para buen uso. Sí, pero pues eso sería Bueno. lo ideal, hermano. Eso sería bueno, ¿no? Sería lo ideal, que ellos ayudaran a su gente. O sea, uno no está diciendo que lo ayuden a No, uno, no, sí, sino sí. que ayudaran a la gente que les paga sus diezmos y que ha invertido tanto dinero en sus congregaciones. Pero tú sabes que, por ejemplo, la filosofía de Maldonado, ¿cuál es? ¿Sí? Darle al que más tiene, porque ahí siembra en buena tierra, sacando completamente de contexto los versículos bíblicos, ¿no? Cuando el Señor nos llama a ser generosos con los necesitados, con los pobres, siempre. La Biblia desde el Antiguo Testamento tiene una, digámoslo así, una política social bastante buena, ¿no?
Nada más hay que ver cómo en el Antiguo Testamento habían los años sabáticos, cada 7 años había un año sabático y cada 50 años había un año de jubileo, donde se perdonaban las deudas a todo el mundo, donde se le devolvía la tierra a aquellos que la habían perdido, donde salían los que estaban presos de la cárcel. ¿Qué hacía ese año sabático? Pues justicia social, porque donde hay injusticia no hay paz. Entonces, el Señor planea, cuando uno mira desde el Antiguo Testamento, siempre el Señor está pendiente de que no se genere una gran injusticia social. Los diezmos se usaban en muchas oportunidades para la gente más necesitada, y nosotros podemos ver como una de las formas en las que se usaban los diezmos era con las viudas, con los huérfanos y con los extranjeros. ¿Por qué con los extranjeros? Porque no tenían tierra que cultivar ni que trabajar. Entonces siempre hay una ayuda a los más necesitados en la Biblia. Pero estas personas manipulan los versículos bíblicos para que pues todo el dinerito sea para ellos. Algunos hicieron ayuda social, no podemos decir que todos no lo hicieron, ¿sí? Yo vi en medio de las redes sociales algunas personas entregando mercaditos, haciendo una cosa y otra, ¿no? Bueno, no es algo que uno tenga que hacer alarde de aquellas cosas, ¿sí? Si lo hicieron, qué bien, gloria a Dios, y ojalá lo hayan hecho como todo lo que nosotros los cristianos debemos hacer para la gloria y honra del Señor, ¿sí? Y ojalá lo siguieran haciendo siempre, porque eso debería ser la iglesia. Qué bueno, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, volvemos a la otra pregunta. ¿Qué es o cuál es la sana doctrina? Muy bien, mi hermano. A ver, cuando hablamos la palabra nos habla de la sana doctrina, ¿sí? Cuando la palabra nos habla de la sana doctrina, como en el versículo de Tito que vimos, ¿qué era lo que Pablo le estaba diciendo a Tito que predicara? Pues lo mismo que él le había enseñado, ¿sí? Así que, ¿cuál es la sana doctrina? Pues lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron los apóstoles, ¿sí? A sus discípulos. Esa es la sana doctrina, lo que está en la Biblia. La Biblia es la sana doctrina. Ahora, todas las denominaciones cristianas dicen que enseñan la Biblia. Todas. Usted puede ir a la denominación que le parezca puede ir a estos hermanos de Berea ya que dijeron que Cristo venía ayer, ¿sí? Y ellos le van a decir a uno, nosotros predicamos aquí la Biblia la predicamos. Sin embargo, al hacer una cosa como esa, sabemos que no lo hacen, porque la están interpretando de una manera subjetiva. La Biblia debe interpretarse, creo yo, de una manera histórico-gramatical. Es decir, la interpretación bíblica no debe ser alegórica, no debe ser como yo sentí o como a mí me nació. No hay muchas interpretaciones bíblicas. No es que tú entiendes en este texto y que entiendo yo en el otro. No, es qué dice la Biblia, qué quiere decir ese texto. Ese texto quiere decir una sola cosa para usted y para mí. Eso es interpretación histórico-gramatical. Tengo en cuenta la manera en la que fue escrita, el autor, cómo la escribió, por qué la escribió, a quién se lo escribió, cuándo lo escribió. Tengo en cuenta el contexto del texto, ¿sí? Cuando hago todo eso es hermenéutica, cuando hago todo ese examen del texto, puedo saber realmente qué significa el texto, qué quiere decir para mí y qué me enseña. Eso es interpretar bien lo que Jesús y los apóstoles y los profetas enseñan en la Biblia. Esa es la sana doctrina está en la Biblia. Ahora, en términos nuestros, ya más modernos, para poderlo entender un poquito mejor, hablamos de sana doctrina cuando hacemos referencia a las doctrinas ortodoxas de la cristiandad, lo que todos hemos creído, todos los cristianos hemos creído en todo tiempo y en todo lugar. Y eso fue lo que enseñaron los discípulos a sus discípulos y que se mantuvo más o menos unificado hasta el siglo III, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como la ortodoxia cristiana, que son doctrinas fundamentales, inamovibles. Eso es una sana doctrina. La sana doctrina nos lleva a nosotros siempre a poner a Cristo en el centro y a poner a Dios en primer lugar. Y nos lleva al estudio profundo de las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Volviendo a lo que dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Siendo los profetas y los apóstoles, la doctrina de los profetas y apóstoles siendo la piedra angular, Jesús mismo, ¿no? Así es. La otra, entonces, ¿por qué muchos cristianos la rechazan? Si es sana doctrina, ¿por qué la rechazan? Bueno, yo creo que la rechazan en primer lugar porque no la conocen, ¿sí? Okay. Hay muchos que llegaron a iglesias que se decían ser cristianas,
Allá les crean una especie de dependencia, ¿sí? Lo primero que hacen es recibirlos muy amablemente, eso está bien, no hay ningún problema. Pero en muy poco tiempo, por ejemplo, los nombran líderes de alguna cosa, les crean dependencias, ¿sí? Evento tras evento, evento tras evento, los hacen vivir dependiendo de sus reuniones, dependiendo de las cosas que sus líderes les enseñan, les enseñan a idolatrar, entre comillas, aunque ni tan entre comillas, porque o sea, realmente los idolatran, a sus líderes, a sus pastores, ¿sí? No toques al ungido, no toques al siervo, ¿sí? Y uno les ve en las campañas evangelísticas, gran campaña evangelística del siervo Pepito Pérez, siervo de Jesucristo, y Jesucristo chiquitico allá en una esquina, Yeah. ¿sí? Pero el nombre del apóstol allá grandote. Yeah. Entonces, les enseñan, eso hacen los cultos. Los cultos les enseñan a idolatrar a sus líderes, les crean una dependencia a su sistema, no a la Biblia, a su sistema, ¿sí? Y para ellos entonces ya no hay más verdad. Hay una frase que me gusta mucho donde dice, es más fácil engañar a alguien con una mentira que convencerle de que ha sido engañado. Y eso es lo que pasa con todas estas personas. Los engañaron facilito y ahora convencerles de que los engañaron es bien complicado. Buscan y rebuscan, aunque no tengan argumentos, pero no, es así porque yo lo sentí. ¿Sí? Es así porque sí. Y muchos ni siquiera tienen argumentos, pero es triste cómo viven en ese engaño. Gracias a Dios, en este tiempo creo el Señor está abriendo los ojos a muchas Amén. personas y les está llegando a muchas personas que estaban engañadas en ese tipo de sectas. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Precisamente ahora sí volvemos a otra vez. Perdona, es que la cuestión es que hago preguntas porque son para mí también, ¿ok? Eso no. Claro. No, mi Eh, hermano, con gusto. entonces, este rechazo a la enseñanza bíblica es de ahora o es nuevo o es histórico. Eso siempre ha estado, mi hermanazo, siempre, siempre, siempre. Nosotros podemos ver cómo desde el comienzo del cristianismo, desde la época misma de Pablo, ya comenzaron a haber herejías y personas que rechazaban la doctrina, la sana doctrina. Por eso es que Pablo hace su defensa como apóstol. Él se defiende, él comprueba que él es un apóstol de Jesucristo, argumenta por qué es un apóstol de Jesucristo, por qué tiene que hacer esa argumentación, porque desde la época de él ya muchos decían, no, ese no es un apóstol. Ujú. ¿Sí? Y tú sabes que había movimientos judaizantes que querían Sí, sí. que el cristianismo se mezclara con todas las tradiciones, fiestas y religiosidad judía, movimiento que además ha cogido una fuerza enorme hoy en día y que ha resurgido. Movimientos agnósticos, en aquel entonces también contra quienes el apóstol Pablo luchó, contra quienes Judas escribió también. Entonces, ya habían falsas doctrinas, habían muchas falsas doctrinas. En los primeros años de la cristiandad podemos encontrar el sabellianismo, el montanismo, el arrianismo y otra gran cantidad de herejías. O sea, eso siempre ha existido y el Señor ya se lo había dicho a ellos y nos lo dijo a nosotros también indirectamente. Eso iba a venir, eso iba a existir. ¿Por qué? Pues porque al mundo no le conviene el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio, en el verdadero evangelio nosotros somos culpables, irresponsables, ¿sí? O sea, no irresponsables, sino responsables. Somos responsables de nuestro propio pecado. ¿Sí? Yeah. Somos responsables de nuestras fallas y tenemos es que arrepentirnos. En el verdadero evangelio Él es el centro. Nosotros solo somos aquellos que buscan la misericordia del Señor. Y ni siquiera por nosotros mismos podemos buscarla, sino es Él el que nos amó a nosotros primero. Así que el verdadero evangelio al mundo no le conviene y por eso desde toda la historia de la humanidad siempre han rechazado la verdadera, el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, siempre lo han rechazado y por eso pues surgió toda o sea, las herejías no son nuevas, eso es histórico y siempre han habido un montón. De hecho, las nuevas herejías son un reencauche de las antiguas. Cuando tú los vas a mirar una por una, eso ya existió antes. ¿Sí? Solo que la reencauchan, cada generación la reencauchan y hoy en día tienen la ventaja de los medios de comunicación, de la televisión y de la internet y de todas esas cosas para darse a conocer mucho más. Exacto. ¿Qué dirías tú o qué nos dirías tú o qué le dirías a todos los que están viendo con las cuestiones de las redes sociales? Yo soy muy, ¿cómo se dice? Yo escojo, no es que escoja, sino alguien como tú. Prudente. Pues, exacto. No le pongo atención a todo porque la mayoría de lo que se ve en las redes sociales no es verdad. Okay, entonces tengo que poner atención y antes de escuchar
como te le dije, la primera vez que te escuché a ti, entonces me voy al Google, entonces, ¿quién es? Entonces empiezo a ver, ¿cierto? Entonces, para mí es como investigar exactamente a quién voy a escuchar, porque tengo que tener cuidado con eso. ¿Qué les dirías a todos aquellos hermanos que se enfocan en el YouTube o las redes sociales o agarran algo en Facebook, una frase de Facebook y dicen, esta palabra es para mí, esto es para mí? ¿Cuál sería tu consejo? Claramente creo que sería un consejo para todos los que están viendo. Bueno, mi hermano querido, lo primero que tenemos que hacer antes de buscar predicadores por YouTube o por Internet es buscar en la palabra de Dios nosotros mismos. Cuando nosotros somos asiduos lectores de la Escritura, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, va a ser difícil que realmente llegue un falso predicador y nos enseñe un falso evangelio, porque nosotros ya tenemos comunión con Cristo y vivimos en esa comunión ¿cómo? Escudriñando las Escrituras. El Señor Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así que al conocer las Escrituras, conocemos a Cristo, y al conocer a Cristo, conocemos al Padre. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre que me envió. Así que, conociendo las Escrituras y en una relación íntima con Cristo, de oración y de búsqueda siempre de Él, de la llenura de su Espíritu, entonces vamos seguramente a estar tranquilos, y cuando llegue uno de estos falsos predicadores por YouTube, por Internet o por donde sea, vamos a saber identificarlo. No hay mentira más grande que la que está rodeada de verdades, ¿sí? Una pequeña mentira rodeada de grandes verdades puede hacer mucho daño, mis hermanos queridos. Repito esa frase, una pequeña mentira rodeada de grandes verdades puede hacer mucho daño. Y estos predicadores hacen eso, cogen verdades, las envuelven, y ahí en medio de esas verdades comienzan a meter una cantidad de mentiras para convencer a personas que no tienen el conocimiento suficiente de las Escrituras. Entonces, antes de buscar un predicador por YouTube, busque la Biblia. Segundo, le recomiendo a todo el mundo que asista a una iglesia de sana doctrina, que conozca un pastor de sana doctrina. No es bueno que las personas no vayan a una iglesia, las personas tienen que ir a una iglesia y tener su pastor, ¿sí? Hoy está muy de moda que no, que es que yo no voy a ninguna iglesia y yo me quedo en la casa y allá me predican. No, eso no es lo que enseñan en la Biblia. O sea, ¿quién dijo que una persona que es el padre de familia, no es que mi papá es el que nos predica en la casa? Yo cómo sé que el papá tiene llamamiento, que el papá es pastor. No, un momento. El pastorado no es algo que todo el mundo ejerza, es un llamado específico. El Señor, la Biblia dice en el libro de los Hechos que ellos nombraban a los ancianos en cada ciudad, los nombraban, imponían sobre ellos las manos y los nombraban como ancianos, les daban una responsabilidad. Había una disciplina en las iglesias locales, había una organización administrativa en cada iglesia. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 todos los requisitos que tenían que tener los ancianos o los obispos y los diáconos. Es decir, hermanos queridos, antes de buscar aquí me puedo estar haciendo daño yo mismo, pero es que tengo que ser consciente con la Biblia. Antes de buscar predicadores por Internet, tenga usted una iglesia de sana doctrina. ¿Sí? Si usted ya estudió la Biblia, si usted es un estudioso acérrimo, seguramente llegará a una iglesia y también podrá identificar si esta persona le está enseñando una buena doctrina o no. Y después de eso, bueno, si usted tiene el gusto de encontrar un predicador de sana doctrina que predica bien la palabra de Dios por Internet, pues usted encontrará que hay personas que se relacionan, ¿no? Se relacionan. Pero siempre tenga la actitud de los hermanos nobles de Berea. Siempre, todo. No importa que sea un gran predicador y que usted le tenga mucha confianza. Todo siempre compárelo con la Biblia. Todo, porque hasta el más excelente predicador puede cometer errores. No hay un solo teólogo en la historia de la iglesia que no haya cometido sus errores, y tal vez no lo hicieron de mala intención, sino que somos humanos y erramos. Así que también hay que entender eso, ¿no? No hay un predicador perfecto, no hay predicador que se la sepa a todas. El que le diga a uno eso está mintiendo. Paul Washer usó de hecho hay una prédica de Paul Washer, pero usó una frase: hay que evangelizar a los evangélicos. ¿Qué piensas tú? Sí. No, totalmente cierto. Paul tiene toda la razón. Es decir, considerar que los que asisten a este tipo de iglesias apostólicas, proféticas, que hacen ritos y rituales pseudo-mágico, místico, maravillosos, considerar los evangélicos es mentira. Ellos no son cristianos en el sentido bíblico de la palabra. No lo son.
y hay que hablarles el evangelio, así como nosotros vamos ante nuestros amigos romanistas y les decimos, vea, usted está en una iglesia donde no le están predicando la palabra realmente de una manera correcta, venga, lo evangelizo, pues también donde esas personas que asisten a esas mega iglesias que aparentemente serían protestantes, pues no lo son. La mayoría de esas iglesias no lo son. Cuando hablamos con estas personas nos damos cuenta que realmente hay que enseñarles de cero, ¿sí? En nuestro ministerio, uno de nuestros pastores, que se llama Alberto Contreras, tiene una frase que nos gusta mucho y la usamos mucho. Él dice todo el tiempo, hay que desaprender para volver a aprender, ¿sí? Porque nosotros comenzamos en otros tipos de doctrinas y nos tocó desaprender todo eso que sabíamos. Hombre, nos tocó desaprenderlo para ir a lo que realmente la Biblia dice, que es lo que realmente importa. Voy a dar un punto personal con eso de desaprender para... en la congregación ha habido familias que se han ido precisamente por eso, ¿no? Porque ellos tienen la idea de cómo es la iglesia. Porque ellos vienen y te dicen, es que tienes que hacer esto, esto, esto y esto. A uno de ellos le dije, hermano, es que tú no creciste en una iglesia, porque tienen la idea de que porque han crecido en la iglesia, el papá, esto o lo que sea, cuando vemos que la enseñanza que traen está muy lejos de la palabra del Señor y es un cristianismo muy superficial, ¿no? Y le digo, bueno, es que tú no creciste en una iglesia, tú creciste en un sistema. Entonces tienes que olvidarte de todo eso. Y de ahí los llevo al ejemplo precisamente de Pablo. Pablo no era cualquier persona. Él era un hombre sabio, él era un hombre muy estudiado, él era un hombre que tenía poder y tenía una situación, un nivel económico y una sociedad pues entre los grandes. Pero al final dijo, bueno, no al final, dijo en Filipenses, dice, para mí eso no sirve. Para mí eso es basura. Entonces, para mí ese ha sido uno de los retos más grandes, ¿sí? Con la congregación o con la iglesia, con muchos hermanos y con mucha gente que hablo aquí, en el sentido de que es que tienes que olvidarte de eso y volver a la palabra del Señor. Pero ese ha sido un reto y vuelvo otra vez al mismo punto que dijo Paul Washer. Evangelizar a los evangélicos, como lo acabas de decir tú, es un reto grande. Y ese es mi punto personal, eso lo quería compartir con los que nos estás viendo y contigo. Entonces, si la sana enseñanza o la sana enseñanza es el rechazo a la sana enseñanza es porque es aburrida, tediosa, cansada y demandante, o es mejor cantar, brincar, gritar, remolinear, danzar, etcétera, y lo que tú quieras, sin conocer la Biblia o conocer a Jesús. Mi hermano, yo no creo que la sana doctrina sea ni aburrida, ni cansada, ni tediosa, ni nada de eso. No creo, no. Yo me divierto un montón. Yo me divierto muchísimo. Cada vez que estudio la palabra, cada vez que tengo comunión con Cristo, cada vez que le canto, que le adoro, que le glorifico, yo me divierto mucho. ¿Por qué? Porque mi placer es Cristo. Es que el problema es, ¿dónde está mi corazón? ¿Sí? Si mi corazón está en Cristo, o sea, mira, el versículo que tú nombraste de Filipenses capítulo 13, en el versículo 8, Pablo termina diciendo que él tiene todo eso por basura y que lo perdió todo a fin de ganar a Cristo. A fin de ganar a Cristo. Es decir, si mi corazón está en Cristo, todo lo que me acerca a Cristo es un placer, es un gozo, es una alegría a Cristo. Y eso trata no solo con las emociones, sino también con el intelecto y la voluntad, ¿sí? Eso trata con todo mi ser. Es un conocimiento mucho más profundo que el simple conocimiento intelectivo o el simple conocimiento de la experiencia. Es un conocimiento que nos lleva mucho más allá en un encuentro espiritual, ¿sí? Cuando el Señor lo habla ya en Juan, el verdadero adorador la adora en espíritu y en verdad porque es necesario que adore. El espíritu del hombre se encuentra con el espíritu de Dios en una conjunción maravillosa de armonía. Entonces nada puede ser ni tedioso ni aburridor ni nada de eso. No. Se vuelve aburridor es porque la gente no tiene su corazón en Cristo, porque la gente quiere conocer a otras personas o que sus necesidades sean satisfechas, ¿sí? Cuando uno era joven quería conseguir novia, ¿sí? Tiene su corazón puesto en otro lado. Algunos quieren poder, algunos quieren fama, los otros quieren que les den autoridad. Su corazón está en otra cosa. Por eso es que necesitan toda esa parafernalia emocional.
porque su corazón no está en Cristo. Cuando nuestro corazón está en Cristo, mi hermano, usted puede estar solo en su casa simplemente leyendo la Biblia y ya, usted se goza con Cristo porque está con su amado, ¿cierto? Mire, ¿cuándo ama uno a la esposa? ¿Sí? Usted está con su esposa, ¿cuándo la ama? ¿Solamente cuando está adornada y bonita? Si solamente la ama cuando está bien arreglada y bonita, preocúpese. Preocúpese, sí. No, uno ama a la esposa en todo momento, recién levantada, arreglada, cuando hace oficio, no importa, porque la ama no por lo que le hace sentir, sino por quien es. Amén. Ama a su esposa porque es su esposa, no porque le hace sentir cosas. Claro, le hace sentir cosas, pero ese no es la raíz del amor. La raíz del amor está en que ella es su esposa. Nosotros no amamos a Cristo porque nos haga sentir cosas bonitas o porque nos entretengamos en la iglesia, sino porque lo amamos a Él. Termino con una frase de Spurgeon, cuando él dice, llegará el día donde las iglesias dejen de tener pastores que alimenten a las ovejas para tener payasos que entretengan cabras. Muchísimas gracias, mi hermano. Me queda una última pregunta. No sé si todavía tengas tiempo. Dale, mi hermanazo. Sí. Estoy entretenidísimo aquí. No, esto está lo más de chévere, mi hermano. Entonces, apenas vamos calentando motores, ¿no? La gente que escriba, que comente, que le dé like, que comparta este video, por favor. Que haga lo que... Porque precisamente el punto es este. Ahora, hablamos de las emociones, del humanismo, otra vez, sí, de esto, el escándalo, ¿no? Pero también por el otro lado viene la estructura eclesiástica y muchas de las veces la estructura eclesiástica viene a ser lo más importante. Y te lo digo por esto, porque aquí nosotros, bueno, al menos yo me reúno con diferentes líderes de diferentes congregaciones, pero la mayoría son británicos. Y me he dado cuenta en estos 5 años que llevo pastoreando aquí y reuniéndome con ellos, bueno, con ellos llevo reuniéndome 3 años, son muy, para ellos la estructura es lo más importante y ese ha sido mi desafío con ellos. La otra, el británico, como les dije el otro día, me dice, no, ¿qué has aprendido de nosotros? Le digo, bueno, es que la verdad, aprender de ustedes, quiero aprender de ustedes, pero hay un evangelio muy estructurado que es muy cerrado. Le digo, y nosotros, los latinos, tenemos otra forma de cómo reaccionar o de cómo somos más joviales, somos más... Con eso no estoy diciendo que son malas personas, no. Pero ellos se enfocan mucho en la estructura evangélica o eclesiástica. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto de eso? Mi hermano, he tenido el privilegio y por misericordia de Dios de hablar con algunos pastores y hermanos en Europa y todos básicamente me dicen lo mismo. Hay, digamos, un hiperintelectualismo en las congregaciones y eso que no estoy hablando de la sociedad porque la sociedad europea pues ha perdido muchísimos de los principios bíblicos tristemente, sí. Pero además de eso la iglesia europea se convierte en eso, muchas iglesias, no todas, no puedo decir que todas, pero sí muchas congregaciones se han vuelto camisas de fuerza, una estructura, un modelo, un sistema, ¿sí? De hecho, he leído varios libros de liturgia donde yo digo, Dios mío, yo no hago ni la mitad de lo que esta gente pone aquí que debería hacer uno en la liturgia. Y no lo quiero hacer, qué cosa tan aburridora. Eso sí me parece aburridor, porque no lo lleva uno a Cristo, sino a un sistema, ¿sí? A un modelo que hay que reproducir. Y en eso creo, los latinos podemos aportar muchísimo. Tú que estás allá en Birmingham, creo que estás haciendo una labor maravillosa porque pueden, como latinos, a ayudar muchísimo a las personas de buen corazón en Inglaterra y en toda Europa, para que entiendan que así como un extremo, el extremo emocional es muy malo, pues el otro extremo, el extremo de solamente el sistema, la lógica y la razón también lo es. Es decir, el conocimiento de Dios no es solo razón, pero tampoco es solo emoción. El verdadero conocimiento de Dios es
la razón y la emoción guiadas por el Espíritu Santo es espiritual. Ese es el conocimiento de Dios. Yo no me opongo en ninguna manera a que expresemos condiciones emocionales en medio de nuestra liturgia y en medio... Tú sabes que las iglesias en Inglaterra, por ejemplo, en Europa, son muy calladas. Tú no ves generalmente a la gente llorar ni nada de ese tipo de cosas. Ellos lo ven como algo supremamente extraño y raro. Imagínate si miraran a las iglesias de acá donde se tiran al piso y se revuelcan y hacen todas las cosas que hacen. No, se espantan, eso es un manicomio y sí, lo es. Pero, Bueno. pero yo no me opongo a esas manifestaciones. Cuando la palabra te llega tan profundo que te salen lágrimas, cuando te puedes sonreír, cuando puedes cantar y levantar tus manos. Creo que la emoción es parte del ser humano, que Dios nos hizo seres emocionales también, y yo tengo que adorar al Señor con todo. Espíritu, alma y cuerpo son para Él. Todo mi ser es para Él. Mis emociones son suyas, mi intelecto es suyo. Todo lo que soy, mi físico es suyo. Todo lo que soy es para Él. Así que creo que los latinos, en una sana doctrina, podríamos aportar muchas cosas muy interesantes al frío, a lo frío que tristemente se ha vuelto el cristianismo en Europa. Muchas gracias, hermano. Claro que sí. Entonces, ahí volvemos, sí, lo que yo comparto aquí con muchos, o con cada vez que tengo la oportunidad es eso. Tenemos dos extremos en el cristianismo, ¿cierto? El libertinaje y el legalismo. Y muchas de las veces en el libertinaje, pues, haz lo que quieras. Muchas congregaciones hacen eso. Pero también uno de los sistemas que no me gustan es el pentecostalismo. Yo no soy mucho de andar haciendo danzas, porque no creo en eso. Con eso no estoy diciendo que todos los pentecostales no creen en el Señor, pero no creo en adherirle. Uso una frase que digo, muchos dicen es Jesús y más, o hay que hacer algo para agradar a Jesús. Pero lo que he aprendido es esto. El libertinaje, donde se avienta todo esto que tú dices, el que se convierte la congregación en un manicomio, pero también tenemos este legalismo o esta preocupación por las cosas más visibles, si tú quieres. Y eso es el enfoque. Aquí en Inglaterra pasa mucho eso. ¿Qué nos podías decir en esas dos cuestiones? En esas dos, no sé cómo preguntártelo, como en esos... Esos dos polos. En esos dos polos, exacto, gracias. Es una muy buena pregunta, mi hermano querido. La palabra dice en 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6 dice lo siguiente. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira lo que dice Pablo acá, poniéndose él como ejemplo en comparación a Apolo. ¿Recuerdas tú que hay un momento donde se hace una comparación entre Apolos? Porque Apolos era un gran predicador, era un gran expositor, sí, tenía un carisma impresionante, pero no sabía mucho. O sea, honestamente él no conocía el evangelio, sí, pero era un gran expositor. Y a él lo tienen que enseñar y después comienzan a ver como seguidores. Unos decían seguir a Apolos, otros a Pedro, otros a Pablo, ¿sí? Y Pablo dice, no, es que aquí nadie es de Apolos, ni es de Pedro, ni es de Pablo, todos somos de Cristo. Pero lo que me encanta aquí es que Pablo dice que la clave está en no pensar más allá de lo que está escrito. Okay. El problema tanto en cualquier sistema, puede ser un sistema pentecostal, neopentecostal, reformado, en cualquier sistema eclesiástico, es ir más allá de la Biblia. El legalismo es poner leyes, ¿sí?, que están en la Biblia, que no están en la Biblia explícitamente expuestas. Así que pongo leyes porque me parece, creo, infiero en algunos versículos por allá que eso está en la Biblia. Eso es legalismo, porque la Biblia no lo dice claramente. El otro extremo se llama antinomianismo. ¿El antinomianismo qué es? Es decir, que las leyes ya no valen. También es ir más allá de la Biblia, porque aunque la Escritura nos diga
que en Cristo se cumple toda la ley, también nos habla de la ley de Cristo, ¿sí? Es decir, el Señor Jesucristo sí nos dejó unos mandamientos a cumplir. Y si hay unas responsabilidades como cristianos que tenemos que hacer, o sea, decir que no, ya cada uno puede hacer lo que quiera. No, un momento. La Biblia nos lleva a un equilibrio siempre. Creo que hoy en día se presentan en dos polos, ¿no? Está esa iglesia liberal, antinomianista, lo que llaman en Europa la iglesia emergente, donde todo se puede, donde haz lo que quieras, donde nada importa, Dios te conoce y sabía que ibas a pecar, ¿sí? Y todo lo toman por chévere. Y está en el otro lado la iglesia legalista, donde mejor dicho, siervo, si tú haces tal cosa estás pecando, ¿sí? Si tú, mejor dicho, le ponen regla y norma a todo, a una cantidad de cosas que uno nunca las ve en la escritura. Aquí en Latinoamérica hay unos hermanos que creo que son de República Dominicana, si no estoy mal, que son muy graciosos porque ellos prohíben una cantidad de cosas, hasta el internet para ellos es pecado, pero sus videos salen en internet. Entonces uno se pone a preguntar, no que el internet es pecado. Entonces, Bueno, eso es legalismo. sí. Todos los extremos son malos. El Señor siempre nos lleva a un término equilibrado, pero siempre no ir más allá de lo que está escrito. La palabra es nuestra regla. Amén, hermano. Amén. Tengo muchas cosas que quisiera preguntarte, quisiera hablar y aprovechar este momento. Pero es precisamente eso que acabamos de hablar cuando decimos, haz lo que quieras, Dios conoce mi corazón o Dios conoce tu corazón. ¿Qué dirías tú a eso? Bueno, primeramente que definitivamente no hay nada bíblico en eso, ¿sí? La Biblia nos enseña que nosotros debemos obedecer la ley de Cristo, la ley de Cristo. Y la Biblia nos muestra también que hay una serie de mandamientos, es decir, eh, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una regla de conducta. Claro, hay unos mandamientos en el Antiguo Testamento, la ley, la mayoría, o por no decir todos, eh, nos llevan a Cristo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que los apóstoles también colocaron una serie de normas entre ellos mismos. Por ejemplo, cuando se reúnen en el Concilio de Jerusalén, entre ellos acuerdan varias cosas que eran importantes para el contexto en el que ellos estaban viviendo, ¿sí? No comer carne de ahogado, prohíben tomar sangre y prohíben la fornicación. Cada una de esas cosas tiene una circunstancia específica, pero lo que quiero llamar la atención aquí es que ellos sí prohíben cosas. Es decir, si hay unas reglas, si hay unas normas. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice: sobrelleven las cargas los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Sí? Cumplan así la ley de Cristo. Jesús mismo lo dijo. ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? Jesús no dijo no hay mandamientos. Jesús no dijo no, lo importante es que amen. Ojo con esto. Porque el Señor lo que dice es amen al Señor su Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a ustedes mismos. Ojo, sí, enmarca los mandamientos en el amor, pero lo que él está haciendo es un resumen de la ley. Y está haciendo un resumen de los 10 mandamientos. Los primeros 6 mandamientos son hacia Dios, los siguientes 4 son hacia los hombres. Amen a Dios y amen a su prójimo. Y amen a su prójimo como a sí mismos. Es decir, él no está diciendo no hay mandamientos. No, un momento, sí, hay unos mandamientos claros que se enmarcan en el amor, sí, pero son mandamientos, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos, y yo no estoy de acuerdo con las iglesias ultraliberales, donde ya el pecado no existe. No, el pecado es el problema de la humanidad. El pecado es el virus más grande que tiene el mundo. Y el pecado tenemos que combatirlo con la palabra de Dios, con la predicación de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Entonces, ahora hablando con el otro polo, que es el legalismo, hablamos de aquellos que se preocupan más por las estructuras eclesiásticas. ¿Qué dirías a eso? Y creo que eso nos va a llevar a Gálatas otra vez, ¿no? Cuando les dijo, insensatos, ustedes empezaron bien por el espíritu, pero ahora lo hacen más a su manera y su modo de pensar. ¿Quién les ha enseñado esto? Eso está pasando el día de hoy. ¿Cómo se ve eso allá en Colombia? ¿Cómo se ve eso en Latinoamérica? Aquí ya lo sabes cómo está eso. Aquí hay las congregaciones, las denominaciones, los
cristianos, los hermanos se preocupan mucho por esto, por la estructura. Eso viene a ser más importante que todo lo demás. ¿Qué nos dirías a eso? Muy bien. Sí, el legalismo se ve en todas partes, ya como tú lo mencionas asertivamente. En el libro de Gálatas vemos como unos seguidores de la ley, ¿sí? Seguidores de la ley querían imponer unas leyes que no eran impuestas para los cristianos, o sea, querían hacer que los gentiles eh, se circuncidaran y obedecieran toda la ley y no entendían que la ley ya se había cumplido en Cristo, ¿sí? Hoy en día, ahí creo, hace poco escuché al hermano Will en un video, en uno de sus videos, donde mencionaba que hay un rabino de estos que son mesiánicos que también está mandando a todo el mundo a circuncidarse. O sea, las herejías renacen una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Eh, pero me gusta lo que dice Colosenses. Colosenses en el capítulo 2. Busquémoslo. ¿Ya? No, no me sé toda la Biblia, hermano, No, discúlpame. tranquilo, En el tranquilo. No pasa Colosenses, en el nada. capítulo 2, en el verso, en el verso 20. Mira lo que Colosenses dice. 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice la Escritura, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Ojo, mire lo que dice. Esas cosas tienen ciertos, parecieran sabias, parecieran buenas, tienen una reputación de sabiduría. ¿Sí? En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, eso no les sirve para nada. Así de sencillo. Contra los apetitos de la carne no sirve eso para nada. Eso es lo que estamos hoy viviendo en muchas iglesias. Acá en Colombia también se vive muchísimo. No toque, no haga, tiene que peinarse así, caminar así, hablar así, ¿sí? Comportarse incluso estos hermanos de República Dominicana que te digo tienen un video donde incluso les dan normas en la intimidad a la pareja ya exageradas, una cosa absurda que nada tiene que ver con lo que la Biblia realmente enseña, ¿sí? Perdona que me ría, pero es que entonces es Es cierto absurdo. que es precisamente, y es lo que hemos estado hablando aquí con los hermanos también, porque les digo alguien me dijo, no, es que tú no puedes criticar esos videos, esta gente. Le digo, es que no lo estoy criticando, pero le estoy mostrando lo que no deben escuchar en este sentido. Porque qué van a aprender de Ana Maldonado? ¿Qué van a aprender? Hay este movimiento feminista ahorita con las mujeres, hay un movimiento fuerte con, bueno, ese siempre ha estado. Cuando yo empecé en el cristianismo, cuando el Señor me llamó, lo primero que hice fue estudiar religión o estudiar sobre la religión, las denominaciones, y me encontré con este clan de los Copeland. Creo que los conoces muy bien, tú sabes quiénes son. Claro. Kenneth. Ah, y todo eso para mí, pues yo no lo tomo en cuenta. Para mí no tiene sentido. La cuestión es cuando la gente está enraizada en todas esas enseñanzas. ¿Sí? Creo que no sucede solamente aquí, sino en América es grande, en Latinoamérica está peor, creo. Pero tú puedes hablarnos más un poco de eso, ¿no? Bueno, sí, mi hermano, hay mucha gente que bueno, lo convierten en su sistema de vida. ¿Sí? Cuando tú les dices que eso es un error, que les predicaron un evangelio distinto, pues la gente se le cae todo el sistema de vida que tenía. Entonces, por eso, aunque no tengan argumentos, o aunque sus argumentos sean bastante laxos y bastante pobres, prefieren vivir así. Prefieren vivir así porque así es su vida, ¿no? Porque, como te decía hace unos minutos, su corazón no está en Cristo, sino en otro tipo de cosas. Y cuando tu corazón no está en Cristo, pues no te importa la verdad de Cristo, sino te importa es cómo te sientes y cómo vives y lo que haces. Cuando tu corazón está realmente en Cristo, mira, yo crecí en una iglesia pentecostal, tengo muchos hermanos y amigos pentecostales, admiro y quiero a mucha gente pentecostal sana, ¿no? No a los pentecostales extremos, sino a los pentecostales tradicionales. Pese a las diferencias que pueda tener con ellos, los respeto, ¿sí? Pero como nací en una iglesia pentecostal, cuando comencé a descubrir que muchas cosas de las que me enseñaban estaban incorrectas, para mí fue un choque.
Fue muy duro, fue muy difícil. Luché, porque llevaba 14 años, mi hermano. Yo llevaba 14 años en el cristianismo cuando descubrí eso. Yo dije, pero ¿cómo es posible que esto pase? ¿Sí? Yo ya era ministro, yo ya predicaba. Entonces estaba predicando mal. O sea, me confronté con mí mismo. ¿Mm? Y me dije a mí mismo, estás haciéndolo mal. ¿Mm? Entonces, resulté en un conflicto muy duro, pero llega un momento en que digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que la Biblia enseña o lo que yo quisiera que enseñara? ¿Qué es lo que importa? ¿Lo que a mí me parece o lo que me gustaría que fuera? ¿El método, el sistema que me enseñaron tradicional durante años? ¿O lo que realmente la Biblia está enseñando y Cristo me manda a hacer? No, yo amo a Cristo, yo me someto a Cristo, yo me rindo a mis propios deseos y a mi propia voluntad y a mi propio intelecto, lo rindo a Cristo, rindo mi intelecto a Cristo. Y cuando Él es el que manda, pues Él lo ordena. Y a todas estas personas que tal vez están en estos núcleos legalistas o que están en estas iglesias y tal vez nos estén escuchando y estén viendo este video, quiero decirles con mucho amor y cariño, mis hermanos, todo lo que yo hago en mi canal de YouTube Biblia Libre no es para ofenderlos, es para que se den cuenta, para que abran los ojos, para que ojalá el Espíritu Santo los toque por medio de la palabra y ustedes se den cuenta que han sido engañados y que qué es lo que quieren realmente, estar en un sistema bonito que les habla cosas bonitas y los hacen sentir cómodos, o estar en la palabra de Dios, porque si es estar en la palabra de Dios y en Cristo, se van a sentir incómodos, no les va a gustar, porque la palabra de Dios nos lleva a reconocer nuestro pecado, no a ver el campeón que hay en nosotros, eso no es cierto, a ver el pecador que somos nosotros y a arrepentirnos de ese pecado que hemos cometido. Dijiste algo muy interesante, el confrontarse a uno mismo, ¿no? De darse una checadita uno mismo y ver. Yo no crecí en el cristianismo, el Señor me alcanzó en el 2007. Yo de hecho crecí en la religión. Nací y crecí, porque digo nací porque la iglesia del pueblo donde nací, mis abuelos fueron los fundadores y la iglesia era católica, entonces era la hacienda que había ahí, y allá había iglesia y todo ese rollo. De los 15 años en adelante me llamaba ateo, ¿sí? Hasta que vine a empezar a leer la Biblia. Cuando empecé a leer la Biblia, igual me pasó. Empecé a confrontarme y reconocer que lo que mis padres y mi madre y la religión nos había enseñado, y no los justifico, lo que yo digo es, en su ignorancia, ellos trataron de enseñarnos lo más que pudieron, ¿no? Porque nunca se leía la Biblia, el sacerdote llegaba ahí. De hecho, empecé a odiar la religión porque una vez llegó el sacerdote ahí y no le besé la mano, entonces pues me dieron mi cinturonazo, que era normal. ¿Cómo no le vas a besar la mano, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Es que tú te Tranquilo. estabas preparando para el distanciamiento social, ya entiendo, claro. Ya, sí, sí, ya estuvo. Y lo empecé a odiar yo la religión, entonces. Pero en el 2007 empecé a leer la Biblia. Sí, empecé a leer la Biblia. Alguien me regaló una Biblia, era una Biblia, versión popular, no sé si la que llegaste a conocer, una Biblia Sí, sí, pequeñita. sí. Un muchacho guatemalteco o nicaragüense me la regaló, y de hecho él era testigo de Jehová, no sé por qué tenía esa Biblia, pero me la regaló. Fue así como yo vine a me tomó un año, la leí varias veces, nunca la entendía, pero cuando me di cuenta, el Señor me empezó a mostrar lo que la Biblia decía, y decía, yo me iba directamente a mis padres, ¿sí? Decía, mis padres, lo que ellos nos enseñaron, la religión, todo ese rollo. Pero una vez que aprendes la palabra del Señor, te confronta, te confronta. Y fue ahí, precisamente fue que empecé a estudiar sobre religiones y las denominaciones. Entonces yo no soy denominacional y eso les choca a mucha gente. Sí, yo no soy bautista ni metodista ni nada. Pero la iglesia a las que somos parte de hecho, es carismática. Ah, mira, Sí, es carismática. pues no les va a gustar mucho lo que estoy hablando yo aquí, No, no te supongo. preocupes. No, no. Lo que pasa que nosotros somos parte de la iglesia, pero una iglesia que cuando llegamos aquí a donde vivimos, no conocíamos a nadie. Entonces fue la primera congregación pero es en inglés. Sí, es una Ajá. iglesia. Entonces nos ayudaron mucho. Pero el pastor Kevin es muy bíblico. Sí, entonces por eso nos quedamos ahí. Porque aparte de que nos recibieron bien, es bíblico, porque yo soy de las gentes que voy no a confrontar, pero hago preguntas. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Si la Biblia dice esto, ¿y por qué haces tú esto? ¿Me entiendes? Eso, y creo que eso choca a la gente. Pero volviendo otra vez a la palabra del Señor, ciertamente cuando uno
se da una checadita a uno mismo, de acuerdo a la palabra del Señor, creo que es lo mejor que uno puede hacer, ¿cierto o no? Claro, mi hermano, pues la palabra del Señor es para eso, para mirarnos a través del espejo de la palabra de Dios, del espejo de la Escritura, para confrontarnos a nosotros mismos con nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, ¿sí? Porque aunque seamos nueva criatura, somos nueva creación en Cristo Jesús y tenemos que creer eso, aún así hay cosas, es decir, estamos en esta naturaleza humana todavía. El viejo hombre todavía está por ahí. Entonces todos los días tenemos que volver a la Escritura, confrontarnos con ella, arrepentirnos de nuestros errores porque cometemos errores todo el tiempo, mi hermano. Yo el primero cometo errores muy seguido, todo el tiempo. No hay alguien en este planeta que diga yo nunca cometo un error o nunca le fallo al Señor. Todos nosotros tenemos que ser confrontados por las Escrituras, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Cristo. Tal vez ese sea el mensaje culminante, final y más importante en toda esta charla, mi hermanazo. Okay. Volvámonos a las Escrituras, volvámonos a Cristo, arrepintámonos de nuestros pecados, que sean ellas las que guían nuestra vida, no un líder, no una denominación, no una iglesia, no, que sea la Escritura como la máxima fuente de autoridad, fe, doctrina y gobierno. Amén. Terminamos con eso, mi hermano. Te digo, yo le podría seguir hasta aquí, pero tomando en consideración que estamos en diferentes países, tomando el tiempo, tampoco quiero, ya llevamos hora y media. Te agradezco tu disponibilidad. Creo que no va a ser la primera charla. Esperamos en el Señor que podamos hacerlo más adelante, porque sí hay muchas preguntas. Con esto, no con el afán de ofender, no con el afán de confrontar a nadie, sino con el afán de aprender. Sí, con Amén. El afán de llevar el evangelio, con el afán de llevar como dijo Pablo a Timoteo. Nosotros terminamos el libro de Timoteo apenas, primera y segunda, y él siempre le dijo, habla la verdad, que no te dé pena, que no tengas vergüenza, habla lo que yo te he enseñado, sé un ejemplo. Y esa es mi misión y creo que estamos en la misma misión. Entonces, te agradezco tu tiempo, que mi Señor Jesucristo te bendiga, te guarde, a ti y a tu familia, a la iglesia en Colombia. Y pues terminamos con esto. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mi hermanazo, agradecerte mucho por esta invitación, por esta entrevista, mi hermano querido. Un saludo para toda la iglesia en Birmingham, en Inglaterra, a todos los hermanos por allá. Hermano, yo tomé muy en serio tu invitación. Yo no sé, en cualquier momento te golpeo allá a la puerta, hermano. Aquí estoy, con permiso que paso por acá. Cuando entonces, gustes. Bueno. Eso es precisamente, sí, por eso, y perdóname que empecé a tutearte desde el principio, porque tal vez soy hasta mayor que tú. No creo, hermano, no creo. Yo tengo barba. A mí no me quiere salir, entonces menor. Para mí precisamente eso, la iglesia es la familia, ¿sí? Entonces te voy a tratar como un hermano, y cuando vengas para acá, eres bienvenido, cuando gustes, sin necesidad de decir, voy allá como, no te voy a poner, ¿cómo se dice? Carpeta roja ni nada, ¿ok? No, ¿qué tal? Dios me ampare algún día. No. Aquí tienes tu casa. Gracias. Cuando gustes. Aquí tienes tu casa, aquí en Birmingham. Ya tienes mi información, yo ya tengo la tuya. Vamos a estar en contacto más seguido. Amén. E invitarlos, mi hermano, invitarlos a todos los de tu congregación, a todos tus contactos, a toda la gente a que se una al canal Biblia Libre. Ojalá nos ayuden con eso, a compartir este video y a compartir todos nuestros videos de Biblia Libre Prédicas, porque queremos llegar con la palabra de Dios a más personas. Entonces, están bienvenidos a nuestro canal, suscríbanse, denle like, compartan todo eso que dicen los youtubers estos. Eso nos sirve mucho porque hace que los videos roten más y lleguen a más personas y podamos evangelizar más gente. Así es, mi hermano. Terminamos con esto, mi hermano. Muchísimas gracias. Yo aquí voy a seguir compartiendo tu canal, voy a seguir compartiendo si queremos obtener estudios bíblicos y eso, ¿dónde los obtenemos? Mi hermano, pueden ingresar a nuestra página web, biblialibre.org, o pueden escribir a info@biblialibre.org, info@biblialibre.org. Nosotros tenemos varios grupos de estudio por WhatsApp, en diferentes países de Latinoamérica, donde los hermanos se reúnen, estudian la palabra de Dios
y también hacen confraternidad. Entonces, en toda Latinoamérica pueden escribir a info@biblialibre.org y allí los atenderemos con mucho gusto. Y pueden ingresar a nuestra página biblialibre.org, ahí encuentran material, muchos libros, encuentran música, encuentran predicaciones, videos, una cantidad de cosas, ahí está. Bueno, esperemos en el Señor que podamos trabajar juntos entonces, ¿no? Amén, mi hermanazo, estamos para servir. Que empecemos a hacer algo más por acá. Y le pido al Señor, te digo, no vamos a quitar el dedo del renglón. Un día que nos visites para acá, vas a ser bienvenido. Muchas gracias, igualmente, mi hermano, igualmente. Entonces, oremos. Amén. Padre amado, Señor Dios, te damos la honra, la gloria. Gracias por todo lo que está haciendo a través de mi hermano, Señor, a través de su ministerio Viva Libre, a través de Biblia Libre Prédica, Señor, a través de YouTube. Gracias porque has expandido nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, a que no nos podemos reunir en este momento físicamente, pero usted, Señor, nunca ha parado de llamar a la gente, Señor. Te alabo, te doy la honra, bendice a mi hermano Edgar, bendice su ministerio, bendice a su familia, Señor, y gracias por todo lo que estás haciendo a través de él. Te alabo, Señor Jesús, te doy la honra y la gloria. Señor, a nosotros aquí, gracias por la oportunidad de poder compartir el evangelio y que podamos trabajar juntos, Señor, como lo que somos, como una familia, como hermanos, sabiendo que la cabeza de la iglesia es usted, sin el afán, Señor, de buscar una posición, un título, un liderazgo que no lleva a nada. Mantén nuestros corazones humildes, Señor, límpianos de nuestra iniquidad, cambia nuestra forma de pensar y ayúdanos a somete, Señor, nuestra voluntad a la de usted, Padre amado. Amén. Gracias, Santo Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Mi hermanazo, un placer. Voy a terminar ya el Stop Live Stream. Ahí está. Me falta mucho para la tecnología. Terminamos aquí. Te agradezco ahora sí, personalmente, hermano, por todo lo que dijiste. La pregunta a ti ahora es, ¿estuvieron bien las preguntas? No te confronté, perdóname si te confronté en algún momento. No, mi hermano, estuvo muy bien, te agradezco mucho, estuvo muy entretenido. Muchas gracias, mi hermanazo. ¿Crees que estas preguntas son, ¿cómo se dice? Se me va la onda, perdóname, se me olvidan las palabras. Propias, ¿está bien? ¿Estuvo bien? Sí, mi hermano, fueron muy pertinentes, no te preocupes. Ándale, esa es la palabra, pertinentes. Perfecto. Sí. Entonces, de alguna forma, si podemos trabajar, si podemos ayudarnos, si nos puedes ayudar o si podemos ayudarte en algo, aquí estamos, ya tienes mi número de teléfono. Perfecto. Tienes toda mi información. Cuando quieras venir a Inglaterra, Señor, mi hermano, esperemos en el Señor y aquí te esperamos. Aquí tienes tu casa. Gracias, mi hermanazo, igualmente. Te lo digo de corazón y pues esperamos un día dar una vuelta por Colombia también, porque hay unas familias allá que conocemos que vinieron para acá y también podemos hacer algo allá, pero no te agradezco tu tiempo. Aquí bienvenido también, mi hermanazo, y nada, quedamos en contacto y Órale, pues. para servir. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. A ti, Dios te bendiga, que estés muy bien. Chao.